Los estudios de género han aumentado en los últimos años, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y particularmente de la economía. La participación de la mujer en el mercado laboral es un tema muy complejo y que llamó la atención de jóvenes investigadores misioneros. ¿Qué hicieron? Analizaron la literatura disponible y se dieron cuenta que estos análisis solo tenían en cuenta los ingresos y la cuestión económica y dejaban de lado otras dinámicas. Entonces se dispusieron a hacer un trabajo multidimensional y esto es lo que descubrieron. El empleo sabemos que es importante para cada uno de nosotros porque en cierta forma nos permite generar ingresos y nos sentimos útiles, que aportamos a la sociedad. Pero no solamente es útil para uno mismo, sino para el conjunto de la población. Agregamos un valor a la sociedad. En términos económicos nosotros decimos que eso contribuye a que aumente la actividad económica, el producto, y eso nos beneficia a todos. Entonces, además de esto, también sabemos que en promedio las mujeres siempre participan menos del mercado laboral que los varones. Por dar un ejemplo, a nivel global 3 de cada 4 varones participan del mercado laboral versus 2 de cada 4 en las mujeres, ¿sí? O sea, hay como una brecha de casi 30 puntos en los cuales las mujeres se podrían insertar en este mercado laboral para equiparar a los varones. Esto no solamente, como dije recién, sería beneficioso para las mujeres, sino también para toda la sociedad, para todas las economías. Entonces es algo que queremos hacer. No es un reclamo solamente que corresponde a las mujeres, sino que es algo que nos beneficiaría a todos como sociedad. Entonces, en este contexto, lo que nosotros vemos, que surge de los datos, que hay un grupo de países muy pobres, típicamente países de África o Centroamérica, donde la mujer participa muy poco del mercado laboral. También hay un grupo amplio de países muy ricos, países nórdicos, Europa Occidental, Alemania, Inglaterra, donde las mujeres también participan mucho. En el medio de esa curva de ingresos están los países en desarrollo, típicamente países latinoamericanos, asiáticos, donde las mujeres participan mucho menos, ¿sí? Entonces, si trazamos un eje de coordenadas, ¿sí? Un gráfico donde relacionamos ingreso con participación laboral femenina, veríamos que esa relación tiene forma de U. Imagínense la letra U, países muy pobres y muy ricos con alta participación laboral femenina y países con ingresos medios con baja participación. Eso es algo que surge de los datos, lo observamos empíricamente. Entonces, lo que nosotros queríamos ver, nuestra motivación fue, bueno, ¿por qué surge esta curva en forma de U? ¿Por qué las mujeres en países en desarrollo trabajan muy poco en relación a los varones y mujeres en países muy pobres y muy ricos trabajan mucho? Esa fue nuestra motivación. En países muy pobres, casi todo el capital humano está empleado en el sector primario, en el agro. Son países de muy bajos ingresos. Entonces, no trabajar en un contexto de muy bajos ingresos es un lujo. Ninguna persona adulta sana se puede dar el lujo de no estar trabajando, porque básicamente no tenés forma de subsistir. Entonces, eso explicaría por qué las mujeres trabajan mucho en países muy pobres. Están insertas típicamente en países agrícolas, trabajando en el campo y produciendo agricultura de subsistencia en general. En cambio, en países muy ricos, las mujeres y varones están insertos en lo que se dice el tercer sector, ¿sí? En la economía de los servicios financieros, educativos, salud. Entonces, es un perfil de empleo totalmente distinto al de los países muy pobres. Lo bueno de este trabajo es que periódicamente el Banco Mundial va actualizando estos datos, entonces a futuro se podría replicar. Es una base que la hace por país y por año, ¿sí? Donde tenés un montón de indicadores. Nosotros, además de usar la participación laboral y el nivel de ingresos de cada país, consideramos otros indicadores como por ejemplo el nivel educativo, la esperanza de vida, ¿sí? El sistema legal de esos países. Si bien para nosotros es normal que varones y mujeres tengamos los mismos derechos legalmente reconocidos, hay países donde esto no ocurre. Hay países típicamente en el norte de África y Oriente Medio, donde la mujer no tiene el derecho a viajar si no está acompañada por un familiar o su pareja varón, ¿sí? No tiene el derecho a trabajar si no está autorizado por su esposo o padre, lo cual para nosotros sería un disparate. En otros países es lo normal. Entonces, todo ese conjunto de variables nosotros la tenemos en cuenta y consideramos una metodología que llamamos de componentes principales, que básicamente, para explicarlo en términos sencillos, lo que hace es reducir un montón de variables que están dando vueltas, más de 20, en unas pocas variables que contienen la mayor parte de esa información que estaban en las variables originales. Eso es como, para explicarlo en palabras sencillas,
la metodología que usamos. Todavía no logramos explicar por qué la mujer participa menos del mercado laboral que sus pares varones. Un motivo es esto que te contaba recién, de la estructura de la economía. ¿Por qué cuando pasás del agro a la industria la participación laboral femenina cae y vuelve a subir cuando pasás a servicios? Bueno, ahí está toda esa cuestión de que, bueno, como la industria demanda mucho trabajo físico, parece ser que los varones son más demandados en el mercado laboral para ese tipo de trabajos. En cambio, las mujeres son igualmente demandadas en el sector servicio, educación, salud, finanzas, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos que hay cierto grupo de países de Oriente Medio y Norte de África que tienen una participación laboral femenina muy inferior a la que es esperable considerando su nivel de ingresos. Lo que vemos en esos casos es que la explicación no viene por la estructura de la economía, ni porque son de industria o agroservicios, sino que viene por otro lado, un nivel más micro, el entorno legal en el cual están insertas esas mujeres, la norma social también, dirían los sociólogos. Entonces vemos que en estos casos, por ejemplo, la literatura sugiere que está mal visto que la mujer trabaje fuera del hogar. Es una especie de deshonra para el varón, como una forma de decir, bueno, estoy validando que no soy capaz de generar los ingresos suficientes para que mi esposa se pueda quedar en casa cuidando a nuestros hijos. Esa es la forma en que lo ven en esos países. Entonces, no alcanza solamente con un cambio estructural en la economía, sino que si los países quieren realmente promover la participación laboral femenina, tienen que empezar con un cambio de base, un cambio en la percepción, en la norma social de qué se espera de un varón y una mujer. Entonces es un panorama realmente complejo.